Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar con la parte número 2 sobre ejercicios del movimiento circular y uniforme. Una parte en la que vamos a dedicarnos a resolver problemas un poquito más complicados que en esa parte 1. Bueno, os voy a proponer 3 ejercicios, igual que en la parte 1, y que ya sabéis que podéis encontrar los enunciados en mi página web, en el apartado de enunciados de tu propio curso. Y vamos con este primero. Me dice que la rueda de un tractor que tiene un radio de 1 metro y luego que si este tractor tarda 30 minutos en recorrer 5 kilómetros a velocidad constante, que calculemos la frecuencia con la que está girando. Es decir, nos están intentando relacionar el movimiento angular, ese movimiento circular, con el movimiento lineal. Acordaros, el movimiento que tendríamos en una línea recta, que es la que va describiendo el perímetro de la propia rueda, en este caso. De modo que vamos a sacar los datos, que es lo más importante, aquí a la izquierda. Bueno, como datos me dice que el radio de la rueda es de 1 metro, perfecto, que tarda, es decir, el tiempo empleado son 30 minutos, que lo voy a pasar ya inmediatamente a segundos, porque seguro que lo vamos a usar en segundos, todo en el sistema internacional, para no tener ningún tipo de problemas, y son 1800 segundos, que la distancia recorrida o el espacio recorrido son 5 kilómetros, que lo voy a pasar a metros también, 5000 metros. Y me están pidiendo, la frecuencia, F. Bueno, con los datos que tengo aquí, este problema se puede resolver de muchas maneras, ¿vale? Yo voy a optar por una de ellas, pero las demás también son igual de válidas. Voy a resolverlo a través del espacio recorrido, relacionándolo con el ángulo que ha barrido esa rueda, ya que sabemos la relación entre espacio recorrido y ángulo. Cuando tenga el ángulo, como es el tiempo, puedo calcular la velocidad angular y de ahí la frecuencia. Pero también lo podríamos calcular mediante la velocidad lineal. Calcularíamos la velocidad lineal dividiendo el espacio recorrido entre el tiempo, la relacionaríamos con la velocidad angular, ya que sabemos la relación, y otra vez calcularíamos la frecuencia. Y habría muchas más maneras, pero bueno, vamos con ella. Vamos a calcular primero el ángulo barrido, ¿vale? Vamos a calcular el ángulo que barre esta rueda en esos 30 minutos, ángulo barrido, ¿vale? O lo que hemos llamado en las ecuaciones delta de teta. Y para ello yo sé que el espacio recorrido es igual al ángulo barrido por el radio, ¿vale? Esta expresión ya la hemos encontrado y me permite a mí relacionar, digamos, el espacio que recorremos por el perímetro de la rueda mientras vamos girando. Despejo el ángulo barrido. Simplemente el radio que está multiplicando le pasará dividiendo al otro lado. Bueno, pues tengo absolutamente todo, calculamos el ángulo. Va a ser el espacio recorrido, son 5000 metros, entre el radio que es 1 metro, nos quedan 5000, ¿vale? Radianes, unidades del sistema internacional. Ya tenemos el ángulo barrido. Como sé el tiempo que tarda en barrer ese ángulo, vamos a poder calcular la velocidad angular. Velocidad angular. Ahí tenemos. Ya que la velocidad angular, por definición, es el ángulo barrido en la unidad de tiempo, es decir, partido por el tiempo empleado en barrer ese ángulo. 5000 radianes. Y tardó 1800 segundos en barrerlos, nos sale una velocidad aproximada de 2,78 radianes cada segundo. Y ahora que ya tengo la velocidad angular, la frecuencia se calcula muy rápidamente porque hay una relación directa. F. Simplemente que F es igual a omega partido de 2pi. Por tanto, 2,78 partido de 2pi nos queda una frecuencia de 0,44 hercios. Muy pequeña, ¿vale? El tractor no va deprisa. Y con esto ya tendríamos resuelto este primer ejercicio, ¿vale? Y luego nos pueden haber pedido más cosas, el periodo, simplemente dándole la vuelta a esta frecuencia, nos pueden haber pedido la aceleración centrípeta, simplemente multiplicando la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio, muchas cosas, pero bueno, este es un poquito más complicado porque no nos lo piden de manera inmediata o no tenemos una relación inmediata entre los datos y el resultado final, pero los vamos encontrando con todo lo que sabemos. Vamos al siguiente.
Bueno, vamos con el 5. Dice que un motor de una máquina de alfarería consigue ir a 1500 revoluciones por minuto, ¿vale? Una máquina de alfarería es esa que tenemos ahí en el dibujo, en el que ese plato gira a muchas revoluciones y nos permite moldear, en este caso, la arcilla o el barro de manera sencilla. Si un trozo de barro sale disparado a 57 km/h, calcula la distancia entre el trozo de barro y el centro de la máquina y el tiempo que tardaría en dar una vuelta, bueno, pues dicho trozo de barro. Bueno, pues vamos a sacar los datos, que es lo más importante. Datos los voy a sacar aquí arriba, encima de la imagen. Vamos a mover un poco la imagen, que está un poco cerca. Ahí la dejamos. Y me dice, bueno, que va a 1500 revoluciones por minuto, me está dando el giro, la rapidez con la que gira, de modo que me está dando la velocidad angular, pero con unas unidades que no son las del sistema internacional y que ya las pasaremos luego. RPM. Si un trozo de barro sale disparado a 57 km/h, lo que me están dando aquí es la velocidad lineal con la que va girando ese trocito de barro, que son 57 km/h, que lo mismo no está en unidades del sistema internacional, ya lo pasaremos. Me pide que calcule la distancia entre el trozo de barro y el centro de la máquina y el tiempo que tardaría. Es decir, bueno, el tiempo que tarda en dar una vuelta ya sabemos que es el periodo, y la distancia, ahora con el dibujo lo vamos a ver bien claro, pero es el radio. El radio donde se encuentra ese trocito de barro. Vamos a hacer el dibujo para que lo veáis. Voy a dibujar aquí el plato que está girando a gran velocidad y lo que vamos a tener es un trocito de barro aquí, ¿vale? Que va a salir disparado a una cierta velocidad por estar girando, que es la que hemos llamado velocidad lineal, iría hacia dentro de la propia pizarra, y nos están pidiendo la distancia con el centro de la máquina, es decir, esto de aquí, que no deja de ser el radio con el que está girando ese trocito, porque ese trocito de barro está girando en esa circunferencia de ahí. De modo que vamos con él. Bueno, rápidamente, como nos piden el radio, yo pienso, ¿qué relación hay entre mis datos y el radio? Pues ya sé yo que la velocidad lineal, v, es igual a la velocidad angular por el radio, de modo que lo tengo rápido. Problema en este caso, las unidades, para aplicarla y que dé todo en el sistema internacional, pues vamos a pasarlo a el sistema internacional. Omega, 1500 revoluciones o vueltas cada minuto. Pues simplemente vamos a cambiar, sabiendo que una revolución son 2 pi radianes, y sabiendo que un minuto son 60 segundos. Daros cuenta que de esta manera sencilla desaparecen revoluciones, desaparecen minutos y me quedan radianes partido por segundo, que son las unidades del sistema internacional. Si hacéis esta operación da 50 pi radianes partido segundo. Recordad que se suele dejar en función de pi por comodidad. La velocidad lineal también la vamos a pasar a unidades del sistema internacional. Bueno, esta ya sabemos el paso, porque es un paso muy común entre km/h y metro segundo, que simplemente lo que hay que hacer aquí en medio es, en este caso, dividir entre 3,6. Y lo que me quedan son 15,83 metros segundo. Y ahora vamos a calcular el radio. Calculamos el radio. Muy rápidamente, porque sabemos que la velocidad lineal es igual a omega por r. Recordar que siempre las unidades lineales se relacionan con las angulares mediante el radio. Por tanto, si yo de ahí separo o despejo el radio, la velocidad angular, como le estaba multiplicando, va a pasar dividiendo al otro lado. Y me queda, que es la velocidad lineal, que eran 15,83 entre 50 pi. Si hacemos esta operación sale un radio de 0,1 metros, por tanto podemos decir que la separación entre el trozo de barro y el centro de la máquina son 10 centímetros. Perfecto. Y por último me pide el tiempo que tardaría en dar una vuelta, o lo que es lo mismo, calculamos el periodo. El periodo. Y lo tenemos que calcular única y exclusivamente con los datos que yo tengo, que en este caso es la velocidad angular. Pues como sabemos que el periodo es igual a 2pi partido por omega, pues lo tenemos. 2pi partido por 50pi me sale un tiempo de 0,04 segundos, o más bonito, 4 por 10 elevado a menos 2 segundos en notación científica. Y este sería el tiempo que tarda ese trocito de barro en dar una vuelta. Veis que son problemas bastante sencillos, teniendo muy claras las relaciones que hay entre las magnitudes involucradas en el movimiento. Bueno, pues pasemos al último.
Bueno, en este ejercicio 6 vamos a combinar el movimiento circular con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Para ya dar el pistoletazo final a esta serie de problemas. Me dice que en un concurso de lanzamiento de ondas, ¿vale? Las ondas eran unos instrumentos muy rudimentarios que se utilizaban sobre todo en la antigüedad para lanzar piedras a gran velocidad, ¿vale? Lo único que se hacía era realizar giros con ellas y cuando llevábamos o se conseguía una alta revoluciones, una alta velocidad de giros, se soltaba la piedra y entonces salía disparada. Bueno, pues el ganador consiguió una frecuencia de 7 hercios. Vamos a apuntar que la frecuencia de giro conseguida antes de lanzar la piedra es de 7 hercios. Si el diámetro de giro, me dan el diámetro, son 70 centímetros, ¿vale? Me preguntan que con qué velocidad sale la piedra, es decir, me están preguntando por la velocidad lineal con la que va a salir la piedra, por el hecho de estar girando, y el B dice que suponiendo que la piedra vaya recta y que el aire le provoca una aceleración de 0,35 metros segundo, que esa aceleración que provoca el aire es siempre en contra del movimiento porque es, digamos, esa fuerza de rozamiento que genera una reducción de la velocidad, ya lo veremos. ¿Cuánto tiempo y con qué velocidad golpeó a una diana que estaba a 15 metros del vuelo? Luego vamos con el apartado B, pero primero vamos a resolver el A, que va a ir rápido. Apartado A. Bueno, nos piden que calculemos la velocidad lineal. Recordemos que la velocidad lineal, lo voy a poner por aquí arriba, la podíamos calcular si conocíamos la velocidad angular, simplemente calculando la velocidad angular por el radio. Bueno, como os dais cuenta, no tengo la velocidad angular. El radio sí que lo tengo porque lo puedo sacar del diámetro. Si el diámetro son 70 centímetros, el radio serán por tanto 35 centímetros, que serán por tanto 0,35 metros en unidades del sistema internacional. Por tanto, tenemos que calcular la velocidad angular. La velocidad angular, voy a dejar un hueco ahí arriba porque luego voy a... luego sigo. Vale, a esta ecuación le vamos a llamar 1 y luego sigo por abajo. La velocidad angular se puede calcular si sabemos la frecuencia, como en este caso, muy sencillo, despejando de nuestras ecuaciones. Nosotros sabíamos que la frecuencia es omega partido por 2pi, pues si quiero calcular la velocidad angular, el 2pi que está dividiendo pasa multiplicando, 2pi por f. Simplemente 2pi por 7 da 14 pi radianes partido segundo. Es decir, que esa onda antes de ser lanzada gira a 14 pi radianes partido segundo, es decir, va muy deprisa. Ya bueno, se sabía porque daba 7 vueltas cada segundo, que es la frecuencia. Bueno, y ahora, utilizando la ecuación 1, calculamos la velocidad lineal. Simplemente 14 pi por el radio, que son 0,35, nos da una velocidad lineal de 15,39 metros segundo. Bueno, para que os hagáis una idea, si lo pasamos a kilómetros hora multiplicando por 3,6, nos da 55,42 kilómetros a la hora. Es decir, salen disparadas a gran velocidad. Bueno, y daríamos solución al apartado A. Habría que escribir esta solución aparte diciendo que sale a 55,42 kilómetros hora. Vamos con el apartado B. Muy sencillito también, pero bueno, nos ayuda a repasar el tema número 7 que trata sobre movimientos rectilíneos. Voy a hacer en el dibujo que tenemos una diana aquí, vamos a dibujar aquí una diana, ahí está la diana, ¿vale? Y vamos a golpear a esa diana y nos dice que entre, como dato, voy a ponerlo en amarillo para que lo veamos bien, entre donde se lanza la piedra y la diana hay 15 metros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro sistema de referencia, que siempre, si os recordamos, lo fijábamos donde se inicia el movimiento. De modo que lo voy a fijar ahí, donde soltamos la piedra. De modo que para este apartado B, vamos a poner aquí B, voy a tener los siguientes datos. La posición inicial de la piedra la conozco, 0 metros, ya que está sobre el sistema de referencia. La posición final de la piedra la conozco, que es donde va a acabar, 15 metros. La velocidad lineal de la piedra la conozco, que la acabamos de calcular, 15,39 metros segundo. No me entra aquí abajo, de modo que os lo voy a poner al lado porque la aceleración también la conozco, que es menos 0,35 metros segundo cuadrado. Y le pongo un menos porque el aire provoca que se reduzca la velocidad, no que aumente. Porque aquí vendría un poquito
la interpretación, ¿vale? Si pusiera viento en vez de aire, sí que podríamos decir, bueno, pues si el viento sopla a favor, lo más probable es que empuja esa piedra y vaya a caer más deprisa. Pero como pone aire, es el propio aire que hay sin que sople viento, siempre se opone al movimiento de los objetos. Bueno, pues lo que vamos a tener en este apartado B es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos un MRUA, cuyas ecuaciones son x es igual a x sub 0 más v sub 0 por t más 1/2 por a por t al cuadrado, y la velocidad va a ser v sub 0 más a por t. Sustituimos para mi dato en la primera, a ver si ya podemos resolver algo con ella. Posición final, 15. Posición inicial, 0, más velocidad inicial, 15,39 por el tiempo que no lo conozco, más 1/2 por menos 0,35, que es la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Única incógnita es el tiempo, lo ponemos más bonito para que lo veamos bien, que es una ecuación de segundo grado. Voy a pasarme todo al lado de la izquierda, por tanto, el primer término, que es negativo, va a pasar positivo, y haciendo esa operación salen 0,175 t cuadrado. El segundo, que es positivo, pasa a negativo, 15,39 por t, y el 15 que ya estaba lo dejamos como está. Y resolvemos esta ecuación de segundo grado con simplemente con la fórmula de que t va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, y lo que vamos a obtener son dos tiempos, ¿vale? Dos tiempos, que los vamos a poner por aquí, un t1 y un t2. El t1 salen 86,96 segundos y el t sub 2 sale 0,99 segundos. Matemáticamente nos da estos dos tiempos. Físicamente, ¿son ambos válidos? Sí, en este caso de momento sí, porque son positivos, ¿vale? Y al ser positivos son reales, pero a ver qué indica cada uno. El primero de ellos, ¿vale? El segundo de ellos, que es el más pequeñito. Bueno, pues el más pequeñito es el que buscamos nosotros la solución, es el que nos vamos a dar nosotros el tiempo que tarda en golpear, ¿vale? Vamos al dibujo y sería el tiempo que tarda esta pelota, esta piedra, en llegar hasta la diana de primeras, ¿vale? 0,99. Y el segundo es, imaginaros que no la golpeáramos de primeras, como el aire le va a proporcionar una velocidad, una aceleración negativa, va a haber un momento en el que se pare, pero matemáticamente, no se para, no sabe, digamos, la interpretación física que conocemos nosotros, dice, vale, pues si el aire le va acelerando hacia la izquierda, una vez que pare va a seguir acelerándole a la izquierda y volverá a golpear a la diana. Es decir, es como que el aire le provocara una aceleración todo el rato, incluso cuando llega a frenarse, cosa que físicamente sabemos que no ocurre. Por tanto, la única válida para nuestro problema, la primera no es válida, es la segunda, que es la que daríamos como solución. Es decir, un segundo, prácticamente tardaríamos en golpear la piedra. Y lo último me pide con qué velocidad. Bueno, pues voy a sustituir en la ecuación de abajo y la velocidad va a ser velocidad inicial, 15,39 menos 0,35 porque la aceleración es negativa, partido de esos 0,99 segundos. Y nos sale una velocidad de 15,04 metros segundo, que si lo pasáis multiplicando por 3,6 son 54,16 kilómetros hora. Es decir, que golpearía esa diana a 54,16 kilómetros a la hora. Bueno, y con ello hemos acabado estos problemas de movimiento circular, que ya veis que no tienen mucha complicación, siempre y cuando sepamos bien las relaciones y lo que expresa cada magnitud. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.